En el verano de 1520, Hernán Cortés se encontraba lejos de Tenochtitlan. Había viajado hacia la costa para enfrentarse a una fuerza enviada desde Cuba, con órdenes de arrestarlo. El gobernador, Diego Velázquez, consideraba que Cortés había desobedecido sus instrucciones y que se había arrogado una autoridad que no le correspondía. La expedición que Cortés había dirigido hacia el interior de México había comenzado con un objetivo limitado. Debía explorar y comerciar. Pero pronto fundó una ciudad y empezó a actuar en nombre del rey de Castilla. Cada paso lo alejaba de las órdenes originales y lo acercaba a una conquista que podía convertirlo en héroe o en traidor. Mientras Cortés combatía en la costa, dejó en Tenochtitlan a Pedro de Alvarado al mando de los españoles. También permanecía allí Moctezuma, gobernante mexica, retenido dentro de su propio palacio. La situación era frágil. Los españoles eran pocos y dependían de alianzas con pueblos sometidos o enemigos de los mexicas. Alvarado desconfiaba de la población. Durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor, ordenó una matanza que provocó una rebelión abierta. Los habitantes de Tenochtitlán se levantaron contra los españoles y sus aliados. Las calles se llenaron de gritos, piedras y flechas. Cortés regresó a la ciudad después de derrotar y convencer a parte de la fuerza enviada contra él. Había aumentado su ejército, pero la situación era mucho peor que antes. Tenochtitlán ya no podía considerarse una ciudad sometida. Era una capital en armas. Moctezuma intentó contener la rebelión desde el palacio donde estaba retenido. Los españoles lo llevaron ante la multitud para que pidiera calma. Según las fuentes, la población lo recibió con insultos y proyectiles. El gobernante fue herido y murió poco después. La muerte de Moctezuma eliminó una de las últimas posibilidades de negociación. Los españoles habían perdido a la figura que podía transmitir sus órdenes. La ciudad ya no tenía razones para obedecer. Cortés comprendió que permanecer allí significaba esperar un asedio sin alimentos ni refuerzos. La única salida era retirarse. Pero la retirada tendría que hacerse de noche, sobre calzadas estrechas y puentes controlados por el enemigo. La ciudad se preparaba para impedirlo. Tenochtitlán estaba construida sobre un lago y conectada con tierra firme mediante largas calzadas. El agua rodeaba buena parte de la ciudad y convertía los accesos en puntos fáciles de defender. Para los españoles, ese diseño urbano era una ventaja mientras controlaban el centro. Ahora podía convertirse en una prisión. Cortés reunió a sus hombres y les explicó que debían abandonar la ciudad en secreto. El plan consistía en avanzar hacia el oeste por la calzada de Tlacopan. La marcha comenzaría durante la noche para evitar que la población detectara los movimientos. Los españoles transportaban una cantidad considerable de oro. Algunos soldados habían acumulado riquezas durante la ocupación de los palacios. Cortés permitió que se tomara parte del tesoro real, aunque ordenó que se priorizaran las armas y los suministros. La decisión provocó una tensión difícil de resolver. El oro podía demostrar el éxito de la empresa y recompensar a los soldados, pero también ralentizaba la marcha. En una retirada, el peso de los metales podía ser más peligroso que útil. Los hombres prepararon un puente portátil para atravesar los cortes de la calzada. También organizaron la columna. La vanguardia debía abrir el camino. El centro protegería el tesoro y los prisioneros, y la retaguardia intentaría impedir que los guerreros mexicas atacaran desde atrás. La noche elegida fue lluviosa y oscura. La lluvia reducía la visibilidad, pero también podía ocultar el movimiento de los españoles. Cortés confiaba en que el silencio y la sorpresa les permitirían alcanzar la calzada antes de que la ciudad reaccionara. Entre los hombres retenidos se encontraba Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, y uno de los principales dirigentes mexicas. Tras la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el liderazgo de la resistencia. Su conocimiento de la ciudad y su determinación
aumentaban el peligro para los invasores. La columna comenzó a avanzar con lentitud. Los caballos resbalaban sobre las piedras mojadas. Los soldados cargaban armaduras, armas y bultos. Los aliados indígenas caminaban junto a ellos, también expuestos a la oscuridad y a la confusión. Durante los primeros momentos no se escucharon ataques. El silencio parecía confirmar que el plan funcionaba. Pero en una ciudad rodeada de agua, el silencio no significaba seguridad. Los habitantes observaban desde las casas y desde las orillas. La retirada había comenzado, pero todavía faltaba superar el punto más peligroso. La calzada no estaba libre. Sus puentes habían sido destruidos y el enemigo esperaba en la oscuridad. Cuando los españoles llegaron al primer corte de la calzada, descubrieron que el puente había sido retirado. El lago interrumpía el camino. Los hombres tuvieron que utilizar el puente portátil que llevaban consigo para crear un paso provisional. La columna avanzaba comprimida. Los soldados no podían desplegarse y apenas tenían espacio para utilizar sus armas. Si la formación se detenía, los hombres de atrás empujaban a los de delante. Si alguien caía al agua, podía arrastrar a otros con él. La lluvia seguía cayendo. El ruido del agua y de los pasos sobre la madera hacía difícil distinguir cualquier movimiento enemigo. Cortés ordenó continuar. La prioridad era salir de la zona central y alcanzar la calzada abierta. Entonces sonaron los tambores mexicas. Las señales se extendieron por la ciudad y por las orillas del lago. Guerreros armados comenzaron a aparecer en canoas. Desde los tejados y los terraplenes llegaron flechas, lanzas y piedras. La sorpresa desapareció en pocos instantes. Los españoles intentaron mantener la formación, pero el ataque se produjo desde varios ángulos. Los mexicas conocían cada puente y cada canal. Podían desplazarse por el agua y golpear a la columna sin quedar expuestos durante mucho tiempo. Los caballos se asustaron. Algunos soldados cayeron al lago con sus armaduras y no pudieron volver a la calzada. Otros fueron alcanzados mientras intentaban proteger los cofres de oro. La retirada comenzó a fragmentarse. Cortés y sus capitanes intentaron reorganizar a los hombres. La vanguardia alcanzó un tramo más firme, pero la retaguardia quedó atrapada en los cortes. Los gritos se mezclaban con el sonido de las armas y con las órdenes que nadie podía escuchar con claridad. El puente portátil se desplazó o quedó inutilizado. La salida se convirtió en un embudo. Los españoles que llegaban al corte no podían pasar porque el agua era profunda y las orillas estaban ocupadas por guerreros. Algunos soldados utilizaron los cuerpos de sus compañeros y los caballos muertos para avanzar. Otros se lanzaron al agua con la esperanza de nadar hasta el otro lado. Las armaduras y el peso del equipo hicieron que muchos desaparecieran bajo la superficie. La columna dejó de ser un ejército organizado. Era un grupo de hombres que intentaban sobrevivir en una noche sin luz. Cortés todavía estaba vivo y podía avanzar, pero cada paso hacia la salida significaba dejar atrás a otros. La ciudad había esperado el momento exacto. Cuando los españoles creían haber encontrado una ruta de escape, Tenochtitlan cerró sus caminos. El combate se extendió por la calzada y por los canales próximos. Los mexicas utilizaron canoas para rodear a los españoles y atacar a quienes quedaban aislados. La superioridad de las armas europeas no podía desplegarse con eficacia en un espacio tan estrecho. Los arcabuces necesitaban tiempo para recargarse. Las ballestas eran útiles, pero la oscuridad y la lluvia dificultaban los disparos. Los cañones no podían cambiar el resultado. Los guerreros mexicas estaban demasiado cerca y aparecían desde lugares inesperados. Los españoles intentaron proteger a los heridos y a los caballos. La caballería, que había sido decisiva en combates anteriores, perdió gran parte de su ventaja. Los animales no podían moverse libremente y el agua impedía las cargas. Los aliados indígenas
soportaron una parte enorme del ataque. Sus pérdidas fueron numerosas, aunque las crónicas europeas se concentraron principalmente en los españoles. La retirada no fue únicamente una tragedia para los hombres de Cortés. También afectó a los pueblos que habían apostado por la caída de Tenochtitlan. El oro se convirtió en una carga mortal. Algunos soldados arrojaron los tesoros al lago para poder nadar. Otros se negaron a desprenderse de ellos y se hundieron bajo el peso de los metales. La riqueza que habían perseguido desde el comienzo de la expedición no les ofrecía protección. Cortés avanzaba hacia la parte delantera de la columna. Según algunos relatos, logró cruzar los cortes con ayuda de sus hombres. Otros testimonios describen una lucha desesperada en la que el conquistador tuvo que apoyarse en un caballo o en una viga para no caer al agua. Las fuentes difieren en detalles, pero coinciden en la magnitud del desastre. Los españoles sufrieron una derrota severa. Murieron soldados veteranos, capitanes, aliados y prisioneros. También perdieron armas, pólvora, caballos y gran parte del tesoro. La retirada no terminó al alcanzar la tierra firme. Los supervivientes todavía tenían que abandonar el entorno de la ciudad. La persecución continuó durante la noche y las primeras horas del amanecer. Cortés comprendió que no podía detenerse a reorganizar completamente el ejército. Si los guerreros mexicas mantenían la presión, la fuerza española sería destruida. La prioridad era alejarse de Tenochtitlan y alcanzar una posición donde los caballos pudieran volver a utilizarse. La noche, que había comenzado como una operación secreta, se transformó en una catástrofe. Los invasores habían perdido la iniciativa y estaban huyendo de una ciudad que pocos meses antes habían ocupado. Al amanecer, los supervivientes se encontraron exhaustos y dispersos. La lluvia había cesado, pero el terreno estaba cubierto de barro y de restos de la batalla. Muchos hombres estaban heridos. Otros habían perdido sus armas y caminaban sin protección. La retirada continuó hacia Tlacopan. Los mexicas seguían persiguiendo a los españoles, aunque la distancia comenzó a aumentar. Cortés necesitaba encontrar un lugar donde reorganizar las tropas antes de que el enemigo volviera a rodearlas. Los supervivientes atravesaron zonas habitadas por pueblos que no siempre eran aliados. Algunos habitantes observaron el paso de los derrotados y atacaron a quienes se habían separado del grupo. La fuerza de Cortés ya no parecía invencible. Las crónicas cuentan que el conquistador se detuvo bajo un árbol y lloró al conocer la cantidad de pérdidas. El árbol fue identificado más tarde como el Ahuehuete de Popotla. La escena se convirtió en uno de los episodios más famosos de la conquista. No se puede saber con certeza qué ocurrió bajo aquel árbol. La imagen fue construida y transmitida por cronistas que querían representar el dolor de un líder después de la derrota. Pero el hecho central permanece. Cortés había perdido hombres, recursos y prestigio. La derrota recibió el nombre de Noche Triste, aunque ese título se consolidó con el tiempo. Para los españoles fue una noche de duelo. Para los mexicas fue una gran victoria. La misma batalla tuvo significados opuestos según la memoria de quienes la narraron. Cortés reunió a los capitanes y evaluó la situación. La expedición ya no podía regresar inmediatamente al Valle de México. Necesitaba aliados, alimentos y soldados. También debía convencer a sus hombres de que la guerra no había terminado. Algunos querían abandonar la empresa y regresar a la costa. Otros consideraban que continuar era la única forma de evitar que la derrota se convirtiera en una condena. Cortés eligió avanzar hacia Tlaxcala, cuyos dirigentes habían sido enemigos de los mexicas y podían ofrecer refugio. El camino no era seguro. Los tlaxcaltecas podían interpretar la derrota como una señal de debilidad y atacar a los españoles. Las alianzas basadas en intereses cambian con rapidez. Cortés
necesitaba demostrar que todavía podía ser útil. El ejército derrotado se dirigió hacia un territorio donde su futuro dependía de la decisión de quienes lo habían combatido meses antes. Los tlaxcaltecas recibieron a los supervivientes con desconfianza. Habían luchado contra los españoles antes de convertirse en sus aliados. La derrota de Tenochtitlán demostraba que los invasores podían ser vencidos, pero también que una victoria mexica podía fortalecer al enemigo común de Tlaxcala. Cortés envió mensajes y buscó negociar. Necesitaba convencer a los dirigentes tlaxcaltecas de que una alianza seguía siendo beneficiosa. No podía ofrecer grandes riquezas inmediatas. La mayor parte del tesoro se había perdido y sus tropas estaban debilitadas. La decisión de Tlaxcala fue fundamental. Sus dirigentes permitieron que los españoles entraran en su territorio y recibieran alimentos. Sin ese apoyo, la expedición probablemente habría terminado durante los días posteriores a la retirada. Los supervivientes descansaron y atendieron a los heridos. Algunos nunca se recuperaron. Las pérdidas humanas eran irreparables, pero la pausa permitió reconstruir la disciplina. Los soldados empezaron a fabricar nuevas armas y a recuperar algunos caballos. Cortés utilizó el tiempo para analizar sus errores. Había subestimado la resistencia de Tenochtitlan y había permitido que la ciudad se levantara mientras mantenía a Moctezuma bajo custodia. La retirada había demostrado que una ocupación sin control de las calzadas y del lago era insostenible. La guerra tendría que cambiar. Ya no bastaba con entrar en la capital. Había que aislarla, cortar sus suministros y construir una fuerza capaz de resistir un asedio prolongado. Los tlaxcaltecas aportaron guerreros, información y apoyo logístico. También existían otros pueblos descontentos con el dominio mexica. Cortés se dedicó a fortalecer esas alianzas. La conquista no sería obra de un pequeño grupo europeo. Dependería de miles de combatientes indígenas que perseguían sus propios objetivos. Mientras tanto, en Tenochtitlan, Cuitláhuac consolidó la resistencia. La victoria había elevado su prestigio. Los mexicas recuperaron armas y prisioneros, reorganizaron sus defensas y celebraron el fracaso de los invasores. Pero la victoria también tuvo un costo. La guerra había interrumpido el comercio y la circulación de alimentos. Las enfermedades introducidas por los europeos comenzaban a extenderse. Una epidemia de viruela afectó gravemente a la población y causó la muerte de Cuitláhuac. Su sucesor fue Cuauhtémoc, un joven dirigente decidido a defender la ciudad. La resistencia no había desaparecido, solo había cambiado de líder. Cortés permaneció en Tlaxcala durante varios meses. La pausa no fue una retirada definitiva, fue una etapa de preparación. El conquistador necesitaba reconstruir sus fuerzas y crear una estrategia distinta a la que había fracasado en la Noche Triste. Desde la costa llegaron refuerzos y materiales. También arribaron embarcaciones desmontadas que podían ser transportadas por tierra hasta el lago de Texcoco. La idea era construir una fuerza naval capaz de controlar el agua y apoyar el ataque contra Tenochtitlán. La construcción de los bergantines exigió un esfuerzo enorme. Los carpinteros prepararon las piezas en la costa y después fueron trasladadas hacia el interior. Los aliados indígenas abrieron caminos, transportaron materiales y participaron en una operación logística de grandes dimensiones. Cortés había comprendido que la geografía de la capital era una de las principales causas de su derrota. Si los mexicas podían desplazarse libremente por el lago, los españoles quedarían expuestos. Los bergantines permitirían atacar las canoas, destruir los suministros y proteger las calzadas. La nueva campaña se apoyó en una alianza indígena más amplia. Pueblos enemigos de los mexicas se unieron a Cortés, aunque sus objetivos no coincidían necesariamente con los de la corona española. Muchos esperaban liberarse del tributo y de la autoridad de Tenochtitlán. La expedición marchó de nuevo hacia el Valle de México. Esta vez, Cortés evitó entrar directamente en la capital.
Ocupó posiciones alrededor del lago y comenzó a aislarla. Las calzadas fueron cortadas y las comunicaciones quedaron bajo presión. Los españoles y sus aliados atacaron poblaciones cercanas. La guerra adquirió un carácter de desgaste. La ciudad debía recibir alimentos y refuerzos, pero cada ruta estaba amenazada. Cuauhtémoc organizó la defensa. Los mexicas conocían el terreno y utilizaban canoas, puentes y barricadas. La resistencia era intensa. El fracaso de la primera entrada había enseñado a ambos bandos a luchar con mayor cuidado. Los españoles, sin embargo, contaban ahora con más aliados, caballos recuperados y barcos. Cortés había convertido una derrota casi definitiva en una operación de cerco. La noche triste no había desaparecido de su memoria. Cada decisión de la nueva campaña estaba condicionada por el temor de repetirla. El asedio de Tenochtitlán comenzó en 1521. La ciudad estaba debilitada por la guerra, el hambre y la viruela. Pero sus defensores seguían luchando. La resistencia no dependía solamente de las armas. También estaba vinculada a la defensa de la ciudad, de sus templos y de su orden político. Los bergantines entraron en el lago y atacaron las canoas mexicas. Su presencia alteró el equilibrio. Los españoles podían desplazarse por el agua con mayor protección y utilizar armas que causaban estragos en las embarcaciones indígenas. Las calzadas se convirtieron nuevamente en campos de batalla. Cortés ordenaba avanzar y después consolidar las posiciones. Los defensores destruían los puentes y levantaban obstáculos. Cada tramo conquistado podía perderse en cuestión de horas. La ciudad sufría una escasez creciente. Los alimentos eran cada vez más difíciles de conseguir. Las enfermedades afectaban a combatientes y civiles. Los españoles y sus aliados destruían edificios, canales y defensas para impedir la reorganización mexica. Las fuentes españolas describen la resistencia como obstinación. Las fuentes indígenas y las investigaciones posteriores permiten comprenderla también como una defensa desesperada frente a una invasión. La ciudad no estaba esperando ser liberada, estaba intentando sobrevivir. Cuauhtémoc mantuvo la lucha incluso cuando las condiciones se volvieron insostenibles. La autoridad mexica se encontraba cercada, pero la rendición no era una decisión sencilla. Significaba aceptar la pérdida de la capital y el fin de una estructura política. Cortés sabía que la victoria dependía del tiempo. Si el asedio se prolongaba, sus propias tropas podían sufrir enfermedades y falta de suministros. Necesitaba quebrar la resistencia antes de que una nueva rebelión entre sus aliados debilitara el cerco. Los combates se volvieron cada vez más violentos. Los españoles avanzaban entre canales y edificios destruidos. Los defensores atacaban desde azoteas y embarcaciones. La guerra se libraba a poca distancia, sin una línea clara entre el frente y la ciudad. La memoria de la noche triste seguía presente. Los conquistadores habían escapado una vez por esas calzadas. Ahora regresaban con la intención de impedir que los defensores tuvieran una vía de escape. En agosto de 1521, la resistencia de Tenochtitlán llegó a su final. Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba abandonar la ciudad en una canoa. Su captura no significó que la población aceptara voluntariamente el dominio español. Significó que la estructura militar mexica había sido derrotada. La ciudad estaba devastada. Los edificios habían sido destruidos. Los canales estaban llenos de restos y la población sufría hambre y enfermedades. La caída de Tenochtitlán fue una victoria militar para Cortés y sus aliados, pero también una catástrofe para quienes la habitaban. Cortés presentó el triunfo como una conquista en nombre de la corona y de la fe cristiana. Los monarcas recibieron noticias de la victoria y reconocieron la importancia del territorio. El conquistador obtuvo títulos y honores, aunque su relación con la autoridad real continuó siendo complicada. La caída de la capital no puso fin a todas las resistencias.
Otras regiones permanecían fuera del control español. La conquista avanzó durante años mediante campañas militares, alianzas, pactos y epidemias. La Nueva España comenzó a construirse sobre las ruinas del poder mexica. Cuauhtémoc fue mantenido como prisionero. Cortés esperaba utilizar su autoridad para controlar a los antiguos súbditos, pero también temía que pudiera convertirse en un centro de resistencia. Años después, durante una expedición hacia Honduras, ordenó su ejecución bajo acusaciones de conspiración. La victoria convirtió a Cortés en uno de los hombres más poderosos del mundo hispánico. Recibió el título de Marqués del Valle de Oaxaca y amplias propiedades. Sin embargo, ya no gobernaba con la libertad de los primeros años. La corona enviaba funcionarios para limitar su autoridad y controlar los ingresos de los nuevos territorios. La Noche Triste quedó transformada por el resultado final. Si la historia hubiera terminado en aquella retirada, Cortés habría sido recordado como un aventurero derrotado. Pero sobrevivió, reconstruyó su ejército y regresó con una estrategia capaz de vencer a la capital. Eso no convierte la conquista en una hazaña sin sombras. El triunfo español se apoyó en alianzas indígenas, en la división regional y en enfermedades que causaron una mortalidad inmensa. La caída de Tenochtitlán no fue solo el resultado de la superioridad militar europea. Fue el desenlace de una guerra compleja en la que participaron muchos pueblos y en la que cada grupo perseguía sus propios intereses. Cortés supo aprovechar esas divisiones, pero no fue el único actor de la historia. La noche en que Cortés casi perdió México fue la noche en que la conquista estuvo a punto de terminar. Los españoles habían ocupado Tenochtitlán, pero confundieron el control de los palacios con el dominio del territorio. La rebelión demostró que una ciudad sometida por la fuerza podía levantarse en cuestión de horas. La retirada de aquella noche expuso todas las debilidades de la expedición. Los hombres eran pocos, las alianzas podían romperse, las armas no funcionaban igual en todos los terrenos, y el oro podía convertirse en una carga. El lago, que los españoles habían observado como una maravilla, se transformó en una trampa. Cortés sobrevivió, pero la supervivencia no fue una victoria. Perdió soldados, aliados, caballos, armas y prestigio. Durante un tiempo, cualquier cálculo razonable habría indicado que debía abandonar el proyecto y regresar a la costa. Sin embargo, decidió continuar. Encontró refugio en Tlaxcala, aprovechó las rivalidades contra los mexicas y diseñó un asedio basado en el control del lago. La derrota no lo hizo renunciar, le enseñó cómo debía cambiar la guerra. La caída de Tenochtitlan al año siguiente no puede entenderse sin la Noche Triste. Aquella pérdida obligó a Cortés a reorganizarlo todo. Sin la retirada, quizá habría intentado una ocupación directa y habría sufrido otra derrota. Sin el apoyo tlaxcalteca y sin las alianzas indígenas, no habría podido regresar con una fuerza suficiente. Pero tampoco debe confundirse la capacidad estratégica con la justificación moral. La conquista produjo muerte, explotación, destrucción cultural y una transformación irreversible de las sociedades indígenas. La victoria de Cortés fue el comienzo de un orden colonial que duraría siglos. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520 quedó grabada en la memoria española como una tragedia. Para los mexicas, fue una victoria contra los invasores. La diferencia entre ambos recuerdos muestra que ninguna batalla pertenece por completo a una sola versión. Cortés casi perdió México porque subestimó a la ciudad que pretendía dominar. Se salvó gracias a sus aliados, a su capacidad de reorganización y a las fracturas internas de la región. Pero su triunfo posterior no borra el precio humano de la conquista. Bajo la lluvia, entre puentes destruidos y canoas enemigas, el conquistador descubrió que la ambición puede derrumbarse en una sola noche. Los hombres que habían llegado buscando gloria huyeron cargados de miedo. Algunos murieron con el oro entre las manos. Otros
Alcanzaron la tierra firme sin saber si verían el amanecer. Cortés sí lo vio, y cuando salió de aquella oscuridad, ya no era el mismo comandante que había entrado en Tenochtitlán. Había perdido una batalla que casi acabó con su expedición, pero aprendió de ella la estrategia que finalmente le permitiría conquistar la capital.